Una vez que vimos el concepto de lo que es el punto Aries, podemos empezar a estudiar el denominado sistema de coordenadas ecuatorial absoluto. Bueno, como todo sistema de coordenadas tiene ordenadas y tiene abscisas. La ordenada, al igual que el sistema ecuatorial horario, también se llama declinación. No hay prácticamente diferencias. Se denota por medio de la letra griega delta minúscula, puede valer de 0 a 90 grados norte o de 0 a 90 grados sur. El origen, al igual que el anterior, es el ecuador celeste. Y si tiene signos, por ejemplo en el almanaque náutico, el signo positivo indica que es especie norte y el signo negativo que es especie sur. Bueno, acá tenemos la esfera celeste de un observador situado en el hemisferio sur. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Porque el polo elevado es P'. Acá está el cenit del observador y bueno, este es el plano del horizonte. Y por encima del plano del horizonte el que aparece elevado es P', no P. Así que esta es la esfera celeste de un observador en el hemisferio sur. Tenemos su cenit nadir, perpendicular al plano del horizonte del mismo, y perpendicular al eje de los polos, P', está dibujado el ecuador celeste Q1, Q2. Q1 es el que está siempre por encima del horizonte del observador y más cerca del cenit del mismo. Y también está indicado el movimiento aparente de los astros desde Q1 hacia la dirección del punto cardinal oeste. Bueno, ahí tenemos un astro como el X. Bueno, lo que tenemos que hacer es, para poder medir la ordenada, hacer pasar un meridiano celeste por él, es decir, un semicírculo que une P' con P y que pasa por el centro del astro X. Es un meridiano celeste. Bueno, entonces la declinación de este astro en el sistema absoluto es el arco de color rojo que se ve en la figura. Como bien dice acá la definición, el origen es el ecuador celeste y bueno, si se mide hacia el polo celeste sur, será una declinación de especie sur. Bueno, y como habíamos visto en el sistema horario, está la distancia polar, que al igual que la declinación no hay diferencia con respecto al sistema anterior. Lo que varían son las abscisas. Bueno, para esto volvamos a esta figura. Ahí tenemos el punto Aries, el 21 de marzo, el punto de Aries, el Sol está ahí. Pero el 4 de julio el punto Aries también está ahí. Lo que pasa es que el 4 de julio el Sol no está ahí. El 4 de julio el Sol está en otra posición. Pero el punto Aries está en el mismo lugar del ecuador celeste en todo momento, porque Aries es por definición la intersección del plano de la eclíptica con el plano del ecuador celeste. A veces, fortuitamente, sí, no tan fortuitamente, el 21 de marzo de todos los años el Sol también está en Aries. ¿Tá? Pero Aries está en ese lugar los 365 días del año, o los 366 en caso que sea un año bisiesto. Pero Aries siempre está sobre el ecuador celeste. El punto Aries siempre está sobre el ecuador celeste, en la intersección de el ecuador celeste con el plano de la eclíptica. ¿Sí? O sea, el Sol puede estar en cualquier lugar de la eclíptica, pero la órbita del Sol va a ser siempre la misma. Vamos a seguir afianzando los conceptos. Vamos a suponer que esta foto fue tomada un 21 de marzo. 21 de marzo, miren esta fecha especial. 21 de marzo. El Sol
está en el punto Aries. Bien, si esta foto fue tomada en 21 de marzo, en esa posición que está el Sol, ahí también está la eclíptica. Y eso es verdad los 365 días del año, porque el Sol se mueve sobre el plano de la eclíptica. Otra cosa que es verdad, si esta foto fue tomada un 21 de marzo, es que ahí también está el ecuador celeste. Porque el 21 de marzo el Sol está en el punto Aries, y Aries es la intersección de la eclíptica con el ecuador celeste. El 21 de marzo el Sol está en el ecuador celeste. Por eso, en esta posición que está el Sol, por ahí pasa la línea del ecuador celeste. Otra cosa que es verdad es que ahí también está el punto Aries, porque el punto Aries es la intersección de la eclíptica con el ecuador celeste. Y ahí estamos viendo que en ese lugar que está el Sol está la eclíptica y el ecuador celeste. Y otra cosa que también es verdad es que justo ahí está la constelación de Piscis, que no se puede ver porque la brillantez del Sol no la deja ver, la oculta. Bien, esto era todo porque la foto fue sacada el 21 de marzo y el 21 de marzo el Sol está en esta posición. Está sobre el ecuador celeste, está sobre la eclíptica, y la intersección de la eclíptica con el ecuador celeste se denomina, da lugar al punto de Aries. Pasemos a hablar ahora de las abscisas. Las abscisas se miden siempre sobre el plano principal del sistema. Recordemos, en el sistema horizontal, el azimut se medía sobre el plano del horizonte. En el sistema ecuatorial horario se medía sobre el plano del ecuador, y en este sistema, el ecuatorial absoluto, también se mide sobre el plano del ecuador. Así entonces, las abscisas se denominan ascensión recta y ángulo siderio, como se ve a la derecha de la imagen. La ascensión recta se denota por medio de la letra griega alfa, se mide de 0 a 360 grados, tienen origen en el punto de Aries, en el punto vernal de Aries. Como referencia, recuerden que el azimut se medía con origen en el punto cardinal norte, y el ángulo horario, que era la abscisa del sistema ecuatorial local, se medía con origen en Q1. Bien, acá en este nuevo sistema, el ecuatorial absoluto, el origen es el punto vernal de Aries. ¿Y en qué sentido? En el sentido antiastral, es decir, en el sentido contrario al que giran los astros. Para eso lo que tenemos que ver es rápidamente Q1. Bueno, Q1 gira en este sentido, que como se ve en la imagen. Bueno, la ascensión recta se mide desde Aries, que lo vemos ahí en la figura, en sentido contrario a la flecha que aparece en Q1. Para saber la ascensión recta del astro X, primero tenemos que trazar un meridiano celeste, es decir, un semicírculo que pasa por los polos P y P', y además por el centro del astro. Ese meridiano celeste corta el plano principal en el punto T, y ya podemos medir la ascensión recta del astro. Tiene origen en el punto de Aries y se mide en sentido antiastral, es decir, en el sentido contrario al que indica Q1, y bueno, se mide, sería el arco representado en la figura de color azul entre Aries y el punto T. Es decir, desde el punto de Aries hasta
el meridiano que pasa por el centro del astro, medido sobre el plano del ecuador celeste, por supuesto. Si vamos a la definición de ángulo siderio, que es la otra abscisa, vamos a ver que los 4 primeros elementos son idénticos prácticamente, salvo el nombre y la notación. Pero tienen la misma amplitud, el ángulo siderio tiene la misma amplitud, se mide de 0 a 360 igual que la ascensión recta, y también tiene origen en el punto de Aries. Lo que cambia es el sentido, es lo único que cambia. El ángulo siderio se mide en sentido astral, es decir, en el mismo sentido que se mueven los astros. ¿Cómo hacemos para acordarnos en qué sentido se mueve la ascensión recta y el ángulo siderio? Bueno, en el nombre siderio, ángulo siderio. Siderio indica astro. El ángulo siderio es el que se mide en el sentido astral, es decir, hacia el oeste, es decir, en el mismo sentido que se ve la flecha de Kusu-1. Bien, entonces el ángulo siderio sería el arco en la figura que va de Aries, pasa por Kusu-1, pasa por el punto cardinal oeste, pasa por Kusu-2, pasa por el punto cardinal este, hasta que llega al punto T, que es donde el meridiano celeste, que pasa por el centro del astro, corta el plano principal. O sea, el arco de color magenta sería el valor del ángulo siderio, mientras que el arco de color azul sería el valor de la ascensión recta. Y hay una propiedad entre la ascensión recta y el ángulo siderio. La suma de los dos da 360 grados. Acá tenemos entonces una comparación de ordenadas y abscisas de los sistemas ecuatoriales, tanto el horario como el absoluto. Las ordenadas son exactamente iguales, se miden con respecto al plano del ecuador celeste, se miden sobre el meridiano celeste que pasa por el centro del astro y se llaman declinación y distancia polar. Son exactamente iguales en ambos sistemas. Lo que varía es la abscisa, mientras que en el sistema horario la abscisa se mide a partir del punto Kusu-1, en sentido astral sería el ángulo horario, el arco de color azul, y la otra es el ángulo en el polo, que como no puede valer más de 180 grados, a veces se mide en sentido astral y a veces se mide en sentido antiastral. En la posición del astro X de la figura, y bueno, es el arco de color celeste el ángulo en el polo, porque si mido para el otro lado me paso de 180 grados. Mientras que en el sistema ecuatorial absoluto tenemos que hablar de ascensión recta y ángulo siderio. El punto de Aries varía de posición a cada instante, es decir que cuando la Tierra completa un giro sobre sí misma, el punto Aries también se ha movido 360 grados. ¿Y cómo se ve el punto Aries? Y no hay nada en el punto de Aries, salvo el 21 de marzo que está el Sol ahí. Pero el resto del año el punto de Aries no se ve. Entonces, para saber la posición en donde se encuentra el punto de Aries, es necesario recurrir a una publicación llamada Almanaque Náutico, en donde para una determinada hora del día es posible calcular la posición del punto vernal de Aries sobre la esfera celeste. Y a partir de ahí, bueno, dado un astro cualquiera como el X, se traza un meridiano celeste. El meridiano celeste corta el plano principal en el punto T. Y bueno, en sentido astral, desde Aries hasta el punto T, sería el arco de color magenta, ese es el valor del ángulo siderio del astro X. Y en sentido antiastral, desde Aries,
sobre el ecuador celeste hasta el punto T tenemos la ascensión recta. Entonces acá tenemos una comparación entre los dos sistemas ecuatoriales. Una buena pregunta de examen podría ser: ¿cuánto vale la ascensión recta del punto de Aries? Y acá tenemos el punto de Aries. ¿Y cuánto vale la ascensión recta del punto de Aries? Bueno, la ascensión recta del punto de Aries, mejor dicho, la ascensión recta de cualquier punto, de cualquier elemento, se mide de la misma manera que los astros. Hay que hacer pasar un meridiano celeste por el punto al que le quiero medir la ascensión recta. Entonces debería pasar un meridiano celeste por P, P' y por Aries. Por P', Aries y P. Bueno, y el punto T caería sobre el punto de Aries, evidentemente. Y la ascensión recta es la distancia entre Aries y el punto T. Pero como ahora Aries y T están en el mismo lugar, la respuesta es que la ascensión recta del punto Aries vale 0,00 grados. Y esto es verdad los 365 días del año. Todos los días del año, a cada minuto, cada segundo del día, la ascensión recta del punto de Aries vale 0,00 grados.